No, realmente es un tema impresionante el que me toca y estaba pensando que es una institución que ha atravesado los siglos y edades y hoy permanece en pie. Y esa gloriosa institución es la que Dios ha creado al principio de la raza humana, que es el matrimonio y a lo que da a luz el matrimonio, que es la familia. Y a través de las distintas vivencias y de las variadas culturas que el hombre ha vivido, ha mancillado, ha manchado, ha mutilado y le ha adicionado al propósito original de Dios acerca del matrimonio y de la familia. Pero ahí está en pie el matrimonio y la familia. Dios la ha sostenido. Y cuando Cristo vino al mundo, Él nos recordó la vigencia indestructible del matrimonio y del hogar, porque su primer milagro fue allí, justamente en una boda. Y yo creo que hoy, en los propósitos de Dios, el Señor ha levantado a hombres y mujeres creyentes redimidos por sus gracias, que hemos formado hogares y familias que deben ser los baluartes de la civilización actual. Y deben ser una verdadera antorcha única de luz pura, que alumbre hasta que el día esclarezca de su gloriosa venida. Me trabaja muchísimo en la mente las palabras que ha dicho el apóstol Pablo, que ha escrito, que algún día prohibirán casarse. Y yo pienso siempre que cuando el anticristo reine sobre esta tierra, él querrá borrar de la faz de la tierra todo lo que huela a Dios, a Cristo y a su gloriosa persona y obra de redención. Y una de las instituciones que ha estado en pie, que Dios la ha sostenido desde el principio de la creación, será la institución que el anticristo atacará. Y esto prohibirán casarse. Pedimos a Dios que Dios nos dé la gracia, que antes que aquellos días vengan, antes que la iglesia sea arrebatada de esta tierra y el anticristo reine sobre este mundo, nuestros hogares, repito, puedan ser verdaderos baluartes de la fe, de una antorcha de luz pura, de verdad prístina, de poder, de gracia, que pueda hablarles a los hombres de ese propósito original de Dios, de dar a conocer su glorioso poder y resurrección. El tema lo vamos a encarar así. Primeramente, yo voy a hablar de las obligaciones del esposo hacia su esposa en las relaciones interpersonales. Después de la respuesta que la esposa debe tener según la Biblia hacia su esposo. Después vamos a hablar de la relación entre padres e hijos, primero de hijos con padres y después de padres con hijos. Y si el tiempo me da, una reflexión final de llamado contra la injusticia y la impiedad de los hombres, que tienen que hacer las familias cristianas. El pasaje central que va a ser, digamos, base de nuestra meditación, se leyó esta mañana. No lo voy a repetir porque lo vamos a ir mirando después paso a paso, pero vamos a pasajes paralelos. Colosenses 3:18, por favor, rápidamente. Gracias que tengo 1 hora y media para hablar. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pasamos a 1 Pedro capítulo 3, el otro gran pasaje que habla de las interrelaciones personales dentro del matrimonio.
Primera Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera Timoteo, un versiculón para los hijos. Primera Timoteo 5:4. Primera Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y ahora dos escrituras más rápidamente en el Antiguo Testamento. Segunda Crónicas, capítulo 28, versículo 27. Es el último versículo de Segunda Crónicas. Página 448 en muchas Biblias. Tienen todos Segunda Crónicas 28, 27, dice, y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ahora pasen varias páginas, capítulo 32, versículo 33, el último versículo del capítulo 32 de Segunda Crónicas. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Hasta aquí nomás, que el Señor añada su bendición. Pero busquen ahora Efesios capítulo 5. Y desde el versículo 21 no lo vamos a leer, pero ahí está el pasaje más magistral de toda la Biblia, referente a las relaciones interpersonales entre esposos. Es la primera faz de nuestro mensaje. Ténganlo presente. Entonces comienzo diciendo, hermanos, que el matrimonio cristiano se concreta con la entrega del hombre para poseer a su esposa. Como Cristo se entregó por su iglesia, como Adán lo hizo por Eva. En cierto sentido, el esposo muere por ella, muere a su egocentrismo, muere a sus caprichos personales, muere a su soledad. Ahora los dos son uno, son una sola unidad existencial.
Como dice un escritor, no se trata de la suma de dos individuos separados, sino de la manifestación dual de la unidad original, que es la imagen total de Dios dada por el matrimonio cristiano. Se trata de una biunidad que enriquece y pregona la unidad. Si miramos a Adán y Eva, antes del drama del pecado, sus relaciones interpersonales eran perfectas, y lo digo en base a Génesis 2:25, que dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. La desnudez siempre habló de pecado. En este caso ellos no se avergonzaban porque aún el drama del pecado no había entrado y sus relaciones interpersonales eran perfectas. Pero eso duró muy poco tiempo. Con la irrupción del pecado, las relaciones entre ambos sufrieron un quebranto total. Adán inició el método de acusar al otro cónyuge para cubrir su propia responsabilidad. Le dijo a Dios, Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, la culpa no la tengo yo, sino la tiene mi mujer. Y en el sentido último, estaba acusando a Dios por la mujer que le había dado. Así hay matrimonios, y muchos matrimonios cristianos, en que la felicidad dura muy poco tiempo y rápidamente las relaciones entre esposos se deterioran para dar lugar a una vida de mera y triste convivencia que reemplaza a la vida de dos en uno, cumpliendo los propósitos del Dios que los unió. Ahora bien, hermanos, se forma un hogar cristiano. Entre ilusiones y realidades comienza a develarse el misterio de dos vidas unidas por Cristo. ¿Cómo deben ser las relaciones interpersonales entre ellos? La Biblia enseña claramente cómo Cristo y su iglesia. La relación matrimonial debe ser un testimonio viviente de la relación entre Cristo y su iglesia. Es decir, el matrimonio es una institución de amor entre un hombre y una mujer, reflejando y dando expresión al amor eterno de Cristo por su iglesia, la que además es su esposa. Entonces, teniendo en cuenta estos pensamientos básicos, miremos primero cuál es la responsabilidad que el esposo tiene hacia ella en esta relación interpersonal. Y yo lo tomo en este orden porque ¿quién amó primero? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? ¿Quién amó primero? Cristo a la iglesia, ¿verdad? ¿Y quién debe tomar la iniciativa en el matrimonio? ¿La mujer hacia el hombre o el hombre hacia su mujer? El hombre hacia su mujer. La Biblia lo establece, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces quiero mostrar ahora 4 aspectos que surgen de Efesios 5 del amor que el hombre, que el esposo tiene que tener a su esposa, y por supuesto después vamos a analizar la debida respuesta que ella debe tener hacia él, según la Escritura. En primer lugar, el amor de él hacia ella debe ser un amor sacrificial. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Al Señor se lo presenta aquí como un siervo que se da el supremo sacrificio por amor a su iglesia. Mis hermanos, amor es servicio con sacrificio, como Cristo hizo por su iglesia. Amor es morir al yo, es renunciar al ego para darse al otro, al objeto de su amor, en este caso a su esposa. Cristo no amó a la iglesia para que la iglesia hiciera algo por él, sino para hacer él todo por ella.
amor sacrificial. Y este pensamiento ya venía, este amor sacrificial, metido en la esencia básica del libro del Cantar de los Cantares, ese poema pastoral tan extraordinario del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la base de ese poema? El rey se desviste de sus ropas reales, deja su trono, deja su corona, deja su cetro y se viste de sencillas ropas de pastor, se sacrifica a sí mismo y sale al campo a buscar a su doncella, a la bella Sulamita, que es plebeya, que no merece ser la reina, pero él sale a buscarla. Es amor sacrificial. Adán se entregó al sueño profundo por Eva. Cómo me encanta esa palabra profundo. Porque como todos ustedes saben, anticipaba de la muerte gloriosa de nuestro amado Salvador, pero también conceptualmente nos enseña que Adán tuvo que morir a sí mismo para tener una esposa. Amor sacrificial. Un amor que jamás recurre a la autogratificación, sino que está siempre dispuesto al sacrificio. 1 Corintios 13:5 dice: el amor no busca lo suyo, es la antítesis del egoísmo, centra su interés en el otro, en este caso en su esposa. Según el tiempo tengo que ir más rapidito. Yo veo, mis hermanos, que la historia común de los matrimonios del mundo y de muchos matrimonios cristianos es así más o menos. Se casan con un espíritu de sacrificio, se renuncia a sí mismo, se renuncia a los egoísmos y caprichos personales, pero comienza a develarse el misterio de las dos vidas unidas, el matrimonio comienza a avanzar. Y de pronto se reasumen todos aquellos caprichos a los que se había renunciado. Y empiezan tu cuenta y mi cuenta, tu auto y mi auto, tú y tú, yo y yo. Y el amor sacrificial se ha hecho añicos, ha muerto. Miren, yo no encuentro en la Biblia versículo más magistral que nos enseñe de cómo puede crecer el amor sacrificial entre esposos. Hebreos 10:24. No, yo se los leo. Él da el secreto. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, y en la versión anterior me encanta la palabra que usaban, para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que él le hace una obra de amor que produzca en ella una reacción de amor y no una afirmación egoísta. Y entonces ella, provocada por ese amor, le devuelve con otro acto de amor más grande que lo estimula a él. Y así el amor entre ambos crece y crece hasta alturas sublimes. Los esposos y las esposas deben aprender la práctica permanente, cotidiana, de la gloriosa servidumbre del amor. El esposo, como cabeza de responsable, debe preguntarse cada día: ¿está revelando mi amor por mi esposa las características que tiene el amor de Cristo por su iglesia? Una vez, permítame contar brevemente una anécdota. No quiero hacer de mi mensaje un anecdotario, sino palabra de Dios, pero quiero decirlo. Estaba con un querido hermano, don Ángel Bonatti, en Buenos Aires, en una mesa redonda. Hacía pocos meses había muerto su esposa, y me impactó profundamente lo que él dijo. Dijo: la amé mucho. Pero hoy me pregunto, ¿por qué no la amé más? En segundo lugar, amor purificador, amor perfeccionador. Efesios 5, 26 y 27. Dice: habiéndola purificado para santificarla, Cristo la aparta para sí, no para servirse de ella, sino para purificarla,
Y es maravilloso lo que agrega la Escritura, a fin de que no tuviese mancha ni arruga. Y aquí es algo extraordinario, porque la mancha me habla de borrones, de escoria, de cosa sucia. Cristo está trabajando con su iglesia en los 3 tiempos de la salvación, que es regeneración, santificación y glorificación. Está trabajando para quitar toda la escoria, toda la suciedad, todo el lodo que se salpica a la iglesia en su camino hacia la gloria. Pero me encanta lo que dice, sin arruga, porque la arruga habla de vejez, de imperfección, de enfermedad, y es los rastros que deja el pecado en nosotros. El pecado enferma, esclaviza, envilece, mutila, y si Cristo no actúa, mata. Y la actitud de Cristo hacia su iglesia es borrar también los efectos de la corrupción y el poder del pecado. Y el tiempo se me va, pero el Salmo 110:3 dice que un día a su pueblo se le ofrecerá voluntariamente en la hermosura de su santidad, y desde el seno de la aurora tienes el rocío de su juventud. Y la juventud que tiene el Cristo glorificado, un día la tendrá su iglesia glorificada. A Él sea gloria. Mi querido hermano, tu amor debe ser un amor purificador, santificador. Escúchenme en esta verdad, esposos y esposas. Todo amor que conduce a degradar a una persona es falso. Esposo y esposa, vuestro amor del uno al otro debe conducir a la perfección mutua, debe refinar el carácter, elevar los ideales, ennoblecer los afectos, santificar la vida, edificar y perfeccionar el objeto de mi amor. Y no sé si solamente mencionar en honor al tiempo 3 aspectos absolutamente prácticos en este concepto de amor purificador, santificador, que debe haber entre esposos. El primero de ellos es sinceridad absoluta. No debemos de ocultarnos los pensamientos, va minando el amor. No debemos ocultarnos las irritaciones cotidianas, porque evitará el reproche que en la coyuntura se convierte en acusaciones mutuas con su consecuencia de destrucción. Yo he intervenido en muchos matrimonios, me vienen a la mente muchos ejemplos, no lo voy a decir, pero eran matrimonios que tenían problemas internos que arrastraban por años, y cuando llega la coyuntura difícil, lo que no se ha confesado, empieza el reproche cruzado, tú y tú, y sí, tú y tu padre y tu madre, y la esposa le reprocha, y ahí viene la guerra que siempre trae destrucción. En segundo, amor purificador, a veces hay disidencias. Hay temas que se piensa diferente, deben someterse al Señor hasta que Él produzca el acuerdo. Pero deben buscar consejo en la Biblia y además recurrir a hermanos consejeros matrimoniales de la iglesia. Mis hermanos, una gran carencia de las iglesias locales es que no tienen consejeros matrimoniales espirituales que aconsejen con la palabra de Dios y el respaldo de la vivencia de la palabra de Dios. A veces hay iglesias que no tienen consejeros matrimoniales porque hay ancianos que detrás de la puerta para sus adentro en este país y en tantos otros países, su hogar en la intimidad es una vergüenza. En tercer lugar de este punto, amor purificador, socorro oportuno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la relación afectiva comienza a deteriorarse, sucede que el entendimiento se oscurece y disminuye, y no atiende ni entiende la Biblia. Cesa la oración verdadera, que es la que penetra al cielo, a la casa del Padre. Entonces, ¿qué hay que hacer?
pedir socorro oportuno, antes que sea demasiado tarde. Nunca permitan que el mal avance. No dilatar y pedir socorro cuando hay deterioro del amor, antes que herirse el uno al otro. Cuesta mucho curar las heridas provocadas por el ser que amamos. Ningún esposo puede dejar de hacerse daño a sí mismo cuando le hace daño a la esposa o viceversa. El atentado contra el otro será inevitablemente contra los dos. Si atacamos a nuestro cónyuge, nos atacamos a nosotros mismos. Dice Colosenses 3:19 que hemos leído: no seáis ásperos con ellas, no seáis malgeniados, agrios, amargos. La Biblia dice que no se permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero me encanta lo que escribió un autor. Dice: y si el sol se pone sobre vuestro enojo, no permitamos que vuelva a salir. Dios, hermanos, dio el perdón, porque sin perdón no hay matrimonio. Amor purificador, perfeccionador, que ayude al progreso en la santificación. En tercer lugar, de Efesios 5, 28 y 29 aprendemos esta preciosa verdad acerca del amor conyugal. Amor solícito, diligente, cuidadoso, protector. Dice el Señor que deben amarla como a sus propios cuerpos. Esto no significa solamente amar a la esposa tal como se ama a su propio cuerpo, sino que debe amar a su esposa como siendo ésta su propio cuerpo, como parte de él, formando una sola carne. ¿Qué dijo Adán en la aurora de la humanidad? Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La expresión "y los dos serán una sola carne" es para varios mensajes, por lo menos. Pero no se refiere, hermanos, solamente al cuerpo. Ahí la palabra carne, que es la palabra griega sark, es el cuerpo animado del espíritu, el vaso exterior con todo su contenido espiritual, el alma presente en el cuerpo, el ser viviente con su personalidad particular, la persona encarnada. Y como Cristo, la cabeza, ama a su cuerpo, que es la iglesia, así también los esposos deben amar a sus esposas. Primera Pedro 3:7 amplía el concepto, dice: y vosotros, maridos, igualmente, vivid sabiamente con ellas. ¿Qué quiere decir vivid sabiamente con ellas? Sabiendo lo que es una mujer. ¿Cuál es su estructura psicológica? ¿Qué rol Dios le ha dado? Hoy lamentablemente vemos que muchos hombres rápidamente van a conocer el cuerpo de su mujer, pero no conocen en realidad a su mujer. Dándole honor, dice, a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Coherederas de la gracia de la vida quiere decir que ambos tienen los mismos derechos espirituales delante de Dios, pero tienen distinta función en la correlación de autoridad que Dios ha establecido y en el rol que deben desempeñar en el seno del hogar y de la sociedad. El verdadero amor no es para procurarse servicios ni para asegurarse una comodidad física. Nunca te cases para eso. ¿Qué dice versículo 29 de Efesios 5? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio vaso, sino que la sustenta y la cuida. Dos expresiones sublimes.
Sustenta, quiere decir proporciona constantemente sustento, la nutre, la sostiene. ¿Pero qué es cuida? Cuida significa acaricia, abriga, mima, calienta tiernamente. ¿Y saben cómo qué? El apóstol usó este mismo término en 1 Tesalonicenses 2:7. Dice, como una nodriza cuando cuida a sus propios hijos, no como cuando la nodriza amamantaba a hijos ajenos, sino como cuando la nodriza tomaba en su seno y amamantaba a sus propios hijos. Y más aún, ¿saben de dónde viene la palabra cuida? Viene del ejemplo de lo que hace un ave con sus polluelos. Se pone sobre sus polluelos y lo cubre con sus plumas. La esposa no debe ser una sirvienta permanente pensando ¿para qué la mantengo? Querida, servime algo que fresco, que tengo sed, lavame la ropa, planchame la ropa, servime café. No debe ser la esposa una ama de llaves, una simple administradora honesta y cuidadosa de sus bienes. Algunos maridos están contentos con ella porque cuida el dinero, no lo derrocha. De paso digo que el dinero en el matrimonio debe administrarse juntos entre los dos y no lo que yo vi en muchos matrimonios. No la debemos tener como una niñera cuidadosa y cariñosa. Ah, sí, comenta el esposo. Cuida muy bien a los niños, es muy buena madre de mis hijos. Pero cuando el hijo llora en la reunión o cuando están en la cama dice, che, tu hijo llora. A veces en el matrimonio uno de los dos ama intensamente y el otro solo se deja amar. No corresponde con un amor solícito, tierno, cuidadoso. Debo brindarme continuamente a mi esposa o a mi esposo. ¿Cuántos esposos no se dicen que se aman? Piensan, si ella sabe, si no, ¿para qué la mantengo? Si no, no estaría junto a ella. Yo les pregunto, hermanos, ¿Cristo no le dice a su esposa que la ama? ¿Sí o no? ¿Qué dice Cantar de los Cantares? Paloma mía que estás en los escarpados de parajes solitarios, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hay que unir palabras y actos, hermanos. Cuidado, esposo. Una barrera puede ser levantada, dice 1 Pedro 3:7, que impedirá tus oraciones a Dios, como dice un escritor, y lo he transcrito y lo transcribo. Los suspiros de la mujer maltratada se interponen entre las oraciones del esposo y el oído de Dios. En cuarto lugar y último, amor inquebrantable hasta el fin. Por este amor Cristo dejó la gloria, dejó la corte celestial y vino a este mundo a buscar a su esposa. Como el hombre deja padre y madre, Cristo, entre comillas, dejó al Padre y el Padre le dejó a él en la cruz para poder tener su esposa, la iglesia, por la eternidad. Ama a su esposa hasta el fin, para siempre. El hombre deja a su padre y a su madre y se une para siempre a ella. Cantares 2:4 dice, me llevó a la casa del banquete. Ese es el hogar. El hogar cristiano debe ser una casa de banquete espiritual, aunque a veces esté escaso el pan en la mesa. Y su bandera en esa casa de banquete espiritual sobre mí fue amor
Amor inquebrantable. Podríamos hablar de lo que significa la bandera, conquista, posesión, protección. Ese amor no cambia porque es el amor de Cristo en ellos y el Señor es inmutable. El amor de Dios derramado en nosotros por el Espíritu Santo, de ese amor estoy hablando. Romanos 5:5. El amor inquebrantable, la falla del uno no autoriza al otro para quebrantar el matrimonio. No es un contrato donde el incumplimiento de una de las partes autoriza a la otra a no cumplir. Es una institución divina. Dios los unió para siempre como Cristo con su iglesia. Hoy yo oigo con horror que hay matrimonios cristianos que están pensando en el divorcio. ¿A quién le va a ir a hablar un hombre y una mujer cristianos que se divorció de su esposa? Es la negación, el insulto a la sangre preciosa de Cristo, que limpia de todo pecado e instaura en nuestras almas ese amor desconocido que los cielos no pudieron contener, el amor eterno de Dios. ¿Qué dice la Biblia del amor de Dios? 1 Corintios 13:8, el amor de Dios nunca deja de ser. Una vez estaba dando clase en mi clase del domingo a la mañana y había una mamá con su bebito ahí, pequeño el bebito, y ella estaba teniéndolo en su seno, así como todas las mamás con tanto cariño. Qué tierno cuadro. Y la sorprendí con esta pregunta, le dije, ¿por cuánto tiempo amas a tu bebito? Y ella me miró así y dijo, ¿eternamente? Ese es el amor del que habla la Biblia entre esposos. Quiero decirte finalmente, mi esposo querido, si hoy amas menos a tu esposa que cuando te casaste, estás actuando carnalmente. Si tu amor está condicionado a las circunstancias, examínate. Tu amor no es de Dios. Quiero preguntar a mis esposos presentes, y yo también me lo pregunto, ¿cuántas arrugas hiciste en tu esposa por los disgustos y el mal genio que tuviste? Quiero preguntarte, mi esposa, y ojalá sientas la pregunta no de mis labios, sino de Dios. ¿Cuántas arrugas provocaste en tu esposo que Dios te dio por un mal comportamiento? Amor de Cristo inquebrantable, amor que nunca deja de ser. Ahora vamos a la responsabilidad de la esposa. La respuesta, habría que leer, todo el capítulo de Proverbios 31 y varios más, pero yo lo voy a ir indicando, lo voy a ir leyendo yo mismo. La ética cristiana, mis hermanos, tiene la característica del equilibrio de la justicia de Dios. Nunca coloca toda la responsabilidad ni toda la obligación en una sola de las partes. Por eso que me gustaría mirar muy rápidamente la respuesta en la relación interpersonal de la esposa hacia su esposo. Bueno, Efesios 5, 21, 22 y 23 dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y se repite el concepto en Colosenses 3, 18 y en 1 Pedro 3, 1. La esposa le debe sujeción respetuosa, quiere decir subordinación voluntaria a su esposo. Lo que implica que el varón es cabeza, el conductor, el ejecutor, pero no un tirano. La palabra sujeta es una hermosa palabra, primera quiere decir subordinación. Es primeramente un término militar.
significa estar bajo órdenes con connotación de orden y disciplina, pero aquí es subordinación respetuosa, obediencia, una sumisión voluntaria y solamente a su propio marido, sin que ello signifique inferioridad. Como al Señor, dice el apóstol, como parte de su obediencia al Señor que murió por ella. El marido es cabeza de la esposa, que significa conducirla, tener el mando, pero ser también su protector, como hemos visto, como Cristo es la cabeza y el Salvador de su iglesia. El ejemplo a imitar por la esposa es como la iglesia está sujeta a Cristo. La sumisión no solo debe ser porque es agradable al Señor, sino como respuesta al amor de Cristo hacia ti, mi hermana en Cristo. Y dice la Biblia en todo, completa, en todo, pero no en aquello que contraría principios morales y espirituales establecidas por Dios. A mí me han hecho preguntas en otros países y en mi país acerca de esposos que se llaman cristianos o son sumamente carnales, que le piden a sus esposas cosas aberrantes y vergonzosas. ¿Cómo podría una esposa cristiana fiel sujetarse a semejante barbarie? No se trata de una sumisión servil propio de alguien sin carácter. No es someterse al terror, es someterse a la autoridad nacida y sustentada en el amor. No significa que la mujer debe ser una esclava, ni significa ser inferior a su marido, sino que es el rol que Dios le ha asignado como complemento del hombre, como ayuda idónea para cumplir juntos el propósito de Dios. Así ha sido creada y esa es la correlación de autoridad establecida por Dios, para que ambos sean felices. A la falta de subordinación, a la mujer le ha traído consecuencias y le traerá consecuencias catastróficas. ¿Quieren un ejemplo? En el albor de la humanidad, ¿cómo se comportó Eva? Y Pablo lo trata en 1 Timoteo 2, 13 y 14. Eva no consultó a su esposo, no se subordinó. Ella asumió la conducción y convidó a su marido. Adán obedeció a la voz de su mujer en lugar de obedecer a la voz de Dios. Dios se lo dijo, Génesis 3, 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. El esposo debe gobernarla, no mandarla, lo cual significa solamente hacerle cumplir órdenes. No es para humillarla, sino para conducirla y protegerla. Es una condición para que la esposa sea feliz. Necesita avanzar tras de él. Él, su adalid, que significa su guía y cabeza, y ella cargando sus hombros de dulzura, él conduciendo y ella siendo conducida. Ahora quiero ver rápidamente algunos aspectos prácticos de esa sumisión, de esa subordinación voluntaria. No desobedecerlo, querida hermana. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido se halla en ella confiado. ¿Por qué? Porque es obediente. 1 Pedro 3:2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham. Segundo lugar, no desmerecerlo delante de los hijos. 1 Pedro 3:6 dice: Sara le llamaba Señor. Ello no quiere decir que la esposa tiene que decirle: Señor Guillermo, ¿qué quiere usted ahora? Ello quiere decir que reconocía su autoridad.
Si destruyes su autoridad, la autoridad de tu esposo, el hogar quedará acéfalo, sin cabeza, a la deriva, como un barco sin timón y sin puerto. Tercer lugar, no criticarlo delante de los extraños. La mujer virtuosa de Proverbios 31, que podría traducirse mejor como la buena esposa, contribuye al engrandecimiento y al buen nombre de su marido más allá del hogar, en el seno de la sociedad. Dice Proverbios 31:23, su marido es conocido en las puertas, es decir, fuera del hogar, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Me encanta el caso de Abigail. ¿Se acuerdan el caso de Abigail? La esposa de Nabal, un insensato. Abigail era una mujer realmente completa. Porque la Biblia dice que tenía buen entendimiento, es decir, era sabia. Era una mujer con mente lúcida. Bueno, a veces cuesta bastante encontrarlas. Se me van a enojar las hermanas. Pero ahora van a ver lo que voy a decir. Además, era una mujer de hermosa apariencia. Tenía belleza. Así que era lúcida y bella. Y ella se identificó con su marido insensato, cubriéndolo. Y como ustedes saben, cuando David venía a hacer justicia por sus propias manos, enardecido, rojo de rabia y de furor, salió ella y, como dice ese autor, puso una mano fresca en su cabeza, acalorada, de manera que David tuvo que decir: bendito sea Jehová y bendita seas tú. Y ojalá el Señor tenga que decirte, mi querida hermana, además de tu belleza y de tu sabiduría, bendita seas tú, esposa cristiana. Hay esposas que son muy bellas. Pero ¿saben qué dice un proverbio español? Sé bella, pero cállate. Porque hay mujeres que son muy lindas, mas cuando abren la boca, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y pacífico, esta es la verdadera belleza. El doble atavío de las santas mujeres, hijas espirituales de Sara, una esposa modelo, porque Sara tenía 3 condiciones: era obediente, sujeta y era hermosa. Y 1 Pedro 3, 5 y 6 dice esto: esperaban en Dios, lo primero que hacía una esposa espiritual, hijas espirituales de Sara, y dice además, estando sujetas a sus maridos. ¡Qué hermosura! Ese debe ser el doble atavío con que debe vestirte toda la vida, mi querida hermana, esposa. Conozco a esposas que ataviadas con este doble atavío espiritual, hijas espirituales de Sara, cambiaron a hombres que eran fieras en mansos corderos y dignos hombres de Dios. Ahora, ¿cómo termina Efesios 5:33? El último versículo del capítulo 5. Algunos creen equivocadamente que es una repetición de conceptos y no es así. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esta es una repetición. Lo dijo ya el Señor en Efesios 5:25. Y a la esposa le dice, y la mujer respeta a su marido. Lo dijo también en Efesios 5:22.
Pero ¿por qué Pablo o el Espíritu a través de Pablo termina así el capítulo magistral? ¿Saben por qué? Dios sabe dónde están nuestras falencias. Y después de hablarnos de cómo debe ser la relación interpersonal y de presentarnos el majestuoso, porque ¿qué otro ejemplo más sublime e intemporal podría ser para el matrimonio que la relación entre Cristo y su iglesia? Y después de presentarnos eso nos dice, ojo, esposo creyente, tu punto débil es amar permanentemente con el amor de Dios a tu esposa. ¿Creció tu amor por ella? Y a la esposa le dice, ojo, tu punto débil no es amar. La mujer ama, ama y ama. Hay maridos que son fieras, las revientan a palo y más los aman. ¿No es así? Pero el punto débil es obedecer permanentemente, como la iglesia le obedece a Cristo. Quiero terminar esta parte haciendo dos preguntas. Primero, los esposos. Esposo, ¿qué es tu esposo? ¿Qué es mi esposa? Apropiándomelo para mí también. Para mí, no es un número, ni una propiedad, ni una productora de hijos, sino es lo que dice Proverbios 18:22 que esta mañana se mencionó. El que halla esposa, ¿cómo dice? ¿Halló un bien o halló el bien? Halló el bien supremo y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero también dice Proverbios 19:14, miren qué versículo. La casa y las riquezas son herencia de los padres, esto es cierto. Mas la esposa inteligente, que en el libro de los Proverbios significa completa, la da solo el Señor. No es una herencia. Tu esposa es un don de Dios. Esposa, quiero preguntarte, ¿qué eres para tu esposo? Proverbios 12:14 dice que la esposa puede ser dos cosas, dos que tienen una antítesis entre sí para su esposo. La mujer virtuosa, la buena esposa, la dispuesta a todos los deberes morales y espirituales, la gran mujer es corona de su marido. Y Dios está buscando esposas cristianas, obviamente, no pueden ser otras, que sean corona de su marido. Es decir, la que lo engrandece, lo muestra como un triunfador. Es la gloria de su esposo. 1 Corintios 11:7 es la gloria del varón. Pero sigue diciendo Proverbios 12:4, más la malas costumbres, la que avergüenza, es como carcoma en sus huesos. Y carcoma es un mal interno, que viene de la palabra carcinoma, que es un insecto muy pequeño, oscuro, cuya larva roe y corroe la madera por dentro. Es un cáncer. El nombre carcinoma, los médicos lo usan para el cáncer. Querida esposa, cristiana, ¿qué eres para él? ¿Qué has sido hasta hoy? ¿Una corona o un cáncer? Y cuando estas relaciones interpersonales entre esposos se fundamentan y son sustentadas por el Espíritu de Dios, sucede lo que dice el apóstol Pedro en 3:7, pero en sentido positivo. Terminan orando juntos con una oración que llega al cielo sin impedimentos. Vamos rapidito ahora a relaciones interpersonales entre padres e hijos.
Bueno, ahí habría muchas escrituras que leer, Deuteronomio 6, del 6 al 9, y 11, 18, 21, Deuteronomio 6, 20, Nehemías 1, 7, Jueces 2, 10 y 19, lo digo porque queda grabado, y después en el Nuevo Testamento Efesios 6, del 1 al 4, y Colosenses 3, 20 y 21. Queridos hermanos, la brecha entre padres e hijos es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Esa brecha se agranda ya no solamente por diferencias generacionales, sino por el drama espiritual que sufren tanto padres como hijos. Los padres han perdido su autoridad y los hijos han perdido el sensato respeto a sus padres. Todo como obra de Satanás que ataca permanente al matrimonio y a la familia. Hay un colapso, es decir, una postración repentina de las fuerzas vitales de la civilización y de la sociedad. Y uno de los planos donde esto más se evidencia es en las relaciones de la familia. En realidad, estamos viviendo en un mundo que presencia un alarmante deterioro en las relaciones familiares, con un creciente quebrantamiento del amor y la relajación y ridiculización acelerada de la disciplina. Pero, ¿y lo que viviremos? La Biblia presenta un panorama futuro dramático para las relaciones familiares. Y eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. El segundo sello, ¿se acuerdan? El primero era blanco con un jinete que lo montaba. Es el anticristo que viene a imponer su poder por medio de la Guerra Fría, la guerra política. Pero en segundo lugar viene un caballo rojo, bermejo, rojo sangre. Claro, de la Guerra Fría se pasa a la Guerra Caliente. Y el que lo montaba, dice la Biblia, que va a tener una espada, pero él no va a cortar la cabeza a nadie. Él quitará la paz de la tierra y los hombres se matarán unos a otros. Y ahí la Biblia está queriendo enseñar que la guerra comenzará en el hogar, entre esposos y entre padres y hijos, y dando a luz los días más trágicos y finales de la historia, cuando la iglesia ya no estará en esta tierra, gracias al Señor. Nuestro Señor lo dijo San Marcos 13:12, y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Este es el futuro sombrío que rápidamente envolverá como un torbellino a toda la humanidad, cuando la iglesia del Señor no esté más en la tierra. Pero también la Biblia dice que los postreros días de la iglesia, ahora, porque si la venida del Señor es inminente, entonces estos son los postreros días de la iglesia, en su estadía en esta tierra, ya veremos el principio de ese quebrantamiento en las relaciones familiares. Y es el texto que fue nombrado esta mañana, 2 Timoteo 3, 1 y 2, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres blasfemos, desobedientes a los padres. Blasfemos quiere decir maldicientes, ingratos, impíos quiere decir irreligiosos. Sin afecto natural significa sin entrañas. No tienen corazón, ni para su padre, ni para su madre, ni para sus amigos. Ahora, ¿qué dice la Biblia a los padres e hijos creyentes? En primer lugar, la Biblia habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor. Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El apóstol comienza con los que están bajo obediencia porque está ilustrando Efesios 5:21, es decir, la sumisión por el amor. Obedecer de sujeción voluntaria, reconociendo a uno que tiene derecho a mandarle. Es prestar atención en sumisión, comprendiendo que está bajo autoridad. Nótese que es exactamente lo que Cristo
le pide a los hijos es exactamente lo contrario de lo que hacen los hijos del mundo, los impíos, desobedientes a los padres. Tengo aquí anotado, pero ya el tiempo se me va, Absalón, un hijo rebelde, 4 capítulos de la Biblia, y el lloro dramático de aquel padre David en su palacio. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¿Cuántos padres están así clamando por sus hijos? ¿Quién me diera que estuviera yo en lugar de ti? Es una orden del Señor a los hijos que se ve por toda la Biblia. El modo es en el Señor, es decir, como corresponde a los que viven en el Señor, en comunión con y en dependencia del Señor. Indica el ámbito y la motivación de la obediencia. Tanto los padres como los hijos deben estar en el Señor. Es la familia cristiana. Los hijos entonces deben seguir la obediencia a sus padres como al Señor. Esta regla queda limitada con padres carnales o con padres del mundo, según Hechos 5:29, pero nunca eso implica la rebelión, porque la sujeción filial en la Biblia es inviolable. Sigue diciendo, porque esto es justo, está de acuerdo con la voluntad de Dios, significa. Está dentro de la justicia que el creyente debe practicar. Hijos queridos, recordad lo que dice 1 Juan 5:17, que toda injusticia es pecado. Por obra de Dios los hijos deben su existencia a los padres. Luego la obediencia, además de ser un mandamiento del Señor, es la correlación natural de dependencia por creación. Y quiero llevarte, mi querido hijo e hija que me escuchas, al ejemplo supremo. Cuando el Señor estuvo en este mundo, ¿obedeció a sus padres? ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 2:51? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Era el Señor adolescente a los 12 años. El Hijo encarnado de Dios, sometiéndose a sí mismo a José y María. Pero salté un poquito y dice Efesios 6:2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios esto ya lo había requerido en el 5.º mandamiento del Decálogo. Moisés, cuando habla en los discursos de Deuteronomio, que quiere decir reiteración de la ley, cuando el ancianito está a las puertas de la tierra prometida en Cades Barnea y le habla a una nueva generación que había nacido en las arenas ardientes del desierto, que entraría a la tierra prometida, le está diciendo otra vez, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y para que te vaya bien. Larga vida sobre la tierra es la máxima recompensa que podía tener el pueblo de Dios en esta tierra. Y para que te vaya bien es en forma general, es una certeza de felicidad y utilidad posterior, es una garantía de bendición que tiene su humilde comienzo en el hogar. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa mucho más que obedecer, aunque por allí comienza. Implica amar, estimar altamente, mostrar un espíritu de respeto y consideración. Significa, hijo, no ridiculizar a tus padres, disimulando su ignorancia y a veces su fracaso e incapacidades, cubriéndolo con tu amor. Ahora yo veo a muchos jóvenes hijos e hijas que quieren servir al Señor
Y vienen y dicen, Guillermo, o nos dicen a los ancianos de la iglesia, yo quiero servir al Señor, ¿qué podría hacer? Me gustaría predicar, porque barrer el salón no, predicar sí. O las hermanas dicen, yo estoy preparada, he hecho un curso, puedo hablar en la reunión femenina. Y si me dejan en la reunión de varones también. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Por dónde debe comenzar un hijo? Versículo 1 Timoteo 5:4, versiculazo. 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos en la universidad. ¿O no? Perdón, me equivoqué. Que dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos. ¿Dónde? Aprendan estos primero. ¡Qué palabra extraordinaria! Es la misma de Mateo 6:33. Buscad primeramente, indica orden de prioridad. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia cristiana. ¿Dice así? ¿Qué dice? Para con su propia familia y a recompensar a sus padres buenos. ¿No dice así? No, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sabes por dónde debes comenzar, querido hijo e hija, que quieres servir al Señor? ¿Por dónde? Por el hogar. Y dice, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia, creyente o inconversa, y a recompensar a sus padres. No quiere decir la Biblia que le tenés que decir a papá, ¿cuánto quieres que trabaje para pagarte porque fuiste mi padre? No. Es la recompensa nacida del amor, la gratitud nacida del Espíritu de Dios. Y no dice a padres creyentes, a tu padre y a tu madre, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, quiero preguntarte, mi joven hermano y mi joven hermana, ¿hijo, honraste a papá y a mamá? ¿No te van bien las cosas en tu joven vida cristiana? ¿Te preguntaste por qué? ¿No habrá que revisar tu comportamiento en el hogar? Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces yo veo a jóvenes, a señoritas que se hacen grandes y nunca llegan a ser cristianos dignos y destacados, usados instrumentos de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará si no hay arrepentimiento por medio. Tengo anotada aquí una anécdota. Una vez un hijo ya casado no podía sostener a su padre viejito y ancianito. Y entonces le habló y le dijo, papá, yo te llevo a un geriátrico. Te llevo ahí con todos los viejitos, vas a estar bien, papá. Sí, dijo hijo, llévame. Y comenzaron a caminar. El instituto quedaba apenas fuera de la ciudad.
Y entonces iban caminando y de repente había un árbol y el anciano padre le dijo: hijo, permíteme sentarme un ratito aquí. Y entonces el hijo dijo: sí, padre. Y de pronto el anciano prorrumpió en llanto y el hijo le dijo: pero padre, ¿por qué lloras? ¿No hemos quedado de acuerdo así? ¿Tú lo entiendes? Sí, sí. No es por eso. Es porque debajo de este mismo árbol se sentó mi anciano padre, tu abuelo, cuando yo lo llevaba a este mismo instituto. Una vez estaba en la ciudad de Copenhague, la capital de Dinamarca, esperando una combinación de avión para seguir a Suecia un día y pico. E hicimos un viaje. Es una ciudad extraordinaria, con canales, muy hermosa. Y entonces íbamos en el barco de excursión por los canales de la ciudad de Copenhague, y cuando el canal hacía un codo, había allí un hermoso edificio. Me dicen que tengo que terminar. Pero lo notable era que ese edificio tenía sus balcones enrejados. Y entonces la guía explicó, porque le preguntamos por qué. Y dijo: este es un hogar de ancianos. Allí en este país los ancianos tienen de todo, tienen comida, bebida, vestido, medicamentos, pero ¿saben por qué están enrejados los balcones? Porque los ancianos se suicidan. ¿Y saben por qué? Dijo la guía. Porque a pesar de que tienen comida y vestido y todo, sus hijos los abandonan ahí. No tienen amor. Y la vida no tiene sentido vivirla, dijo ella, sin amor. Quiero decir algo acerca de los padres. Voy a saltear porque ya me hicieron señas de arriba que tengo que terminar. Pero a los padres tenía unas cuantas cositas para decirle, pero quiero decir lo siguiente. La Biblia dice a los padres: criad, a los padres creyentes, por supuesto, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, creo que todos entendemos lo que es. No es punitiva, sino es correctiva. Y amonestación es hacer una tarea poniendo juntos. Y también quiere decir poner en la mente del que amonesto algo que quede en su mente, impregnada su mente. Y Pablo decía: yo no he cesado, Hechos 20, de amonestaros con lágrimas. Pero a mí me conmueve lo que dice: criarlos en disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. Aquí me quiero detener. Un minuto más. ¿Qué es lo que quiere decir disciplina y amonestación del Señor? Circunscribe toda la educación y las relaciones familiares a las cláusulas divinas de la palabra de Dios. No es una disciplina inventada por los padres, no. Es la disciplina que sale de las verdades de la Biblia, y no solo eso, de las vivencias por parte de los padres de esas verdades. Porque recordad, lo iba a decir, pero lo salteé, pero lo voy a decir. Recordad, mis queridos padres, que la autoridad nace del ejemplo y no del látigo. Aquí está la razón por la cual tantos padres cristianos fracasan con sus hijos. No conocen la Biblia. No viven las enseñanzas de la palabra y no van a aprender a las reuniones de enseñanza de la iglesia. Hay padres y madres que nunca aprendieron más que los rudimentos de la doctrina de la salvación. Y dicen que están educando a sus hijos con una educación cristiana. No es cierto.
Es una educación con cultura cristiana, pero no con la palabra y la vivencia de la palabra de Dios. Es hora, mis queridos padres, que empecemos a estudiar la Biblia. No hay escapatoria. No podemos ir los padres al seminario, a la escuela bíblica, y ojalá y las vamos a hacer, pero hay que aprender la Biblia en el hogar, padre y madre. Entonces vas a poder educar a tu hijo en las cosas del Señor, aprenderla y vivirla. Eso es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y termino con este ejemplo. Estoy salteando muchas cosas. De la impiedad no hablo nada, pero leí en 2 Crónicas. Ustedes recuerdan que Ezequías, el papá de Ezequías fue Acaz, con Z, no el Acab con B, el esposo de la bonita Jezabel, no, Acaz. Acaz fue uno de los reyes más atroces que tuvo el pueblo de Dios. Fue un hombre indigno. Sumió al pueblo en la esclavitud. Vendió los vasos de la casa de Dios, se los entregó al rey de Damasco para ganar su favor político. Cerró la casa de Dios y el país cayó en la pobreza, en la esclavitud. Los jóvenes estaban esclavos en otros países. Y el país quedó en silencio. Israel no alabó más ni adoró más. Y cuando Acaz murió, en el país había un manto negro de muerte, y era el pueblo de Dios. Y dice que cuando Acaz murió, no lo sepultaron por su indignidad en el panteón de los reyes de Israel. ¡Qué indigno! Pero comenzó a gobernar en su lugar su hijo Ezequías, casi un adolescente. Y uno dice, pero de semejante padre y hogar, ¿qué hijo va a salir? Ah, si Dios no interviene. Pero Ezequías era un joven que entregó su corazón al Señor. Me encanta cuando dice, yo a solas en mi palacio hice pacto con mi Dios. Y me lo veo al jovencito rey con su corona y su capote y su bastón de mando, arrodillado delante de Dios. Señor, ¿qué hago con este pueblo en tinieblas? Y fue el más grande de los grandes. Y cuando Ezequías murió, le sepultaron no solo en el panteón de los reyes, sino dice, murió Ezequías, y lo lloró todo Israel. Y le sepultaron en el lugar más prominente del panteón de los reyes de Israel. Hijo querido, se terminaron nuestras excusas. Que mi papá es inconverso, que mi mamá, que el hogar, que la psicología, que estoy mutilado. Cuando Dios interviene, del peor padre hace el mejor hijo. Imítale, que así sea. Amén.